Hola, qué bueno que podemos encontrarnos de nuevo en esta serie que he denominado Historias que impactan y desafían. Esta historia está asociada a la imagen que tenemos de fondo. Esta imagen representa a Jericó, lo que hoy es conocido como Cisjordania, una de las ciudades más antiguas habitadas en el mundo y con el más bajo nivel sobre el mar. Aquí Jesucristo se movió en varias ocasiones, realizó un milagro importantísimo, como el caso de la sanidad del ciego Bartimeo. Y aquí el doctor Lucas nos narra una historia que me gustaría que analizáramos y revisásemos las lecciones que ella tiene para nosotros en la actualidad también. Permítame leer el relato que hizo el doctor Lucas en su evangelio. Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro eh, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. ¡Wow! Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Es una historia muy linda, a mi parecer, con lecciones, enseñanzas bien importantes que quiero resaltar en esta oportunidad. Voy a dividir a los, si se quiere, actores de esta historia en 3 o 4 grupos. Cuando digo 3 grupos me refiero a la persona de Jesucristo, Zaqueo, como los personajes principales, y por qué no, los espectadores. Y un cuarto grupo seríamos nosotros en la actualidad que escuchamos o leemos esta historia en estos tiempos. Referido al caso del primer personaje, Jesucristo, puedo observar que Jesucristo realizó una misión sin exclusión. Eso es bien importante exaltarlo y no tengo necesidad de explicarlo. Quienes conocen un poco sobre esta historia de Zaqueo pueden reafirmar lo que acabo de mencionar. La misión de Cristo fue sin exclusión. Por otro lado, fue una atención personalizada. Cuando hablo de una atención personalizada, el texto o esta historia manifiesta que Jesucristo miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Desde el punto de vista social y psicológico es muy importante el nombre de una persona y el escucharlo mucho más, pues implica un trato personalizado, una atención al individuo al cual me dirijo y Cristo, Zaqueo, siendo el objeto de su misión, lo trata de forma personalizada, de manera muy particular como persona, independientemente de quién fuese a los ojos de la sociedad que le rodeaba. También tuvo un acercamiento a su contexto, a su realidad. Hoy he decidido hospedarme en tu casa. Baja de allí. Vamos a tu hogar. Quiero estar en tu hogar en esta ocasión. Qué interesante eso, porque implica no solo un acercamiento a Zaqueo como persona, el hecho de conocerle, el hecho de compartir con él, pero también compartir con su familia.
no había ningún problema desde el punto de vista del hospedaje, pues en ese contexto se consideraba que cuando un visitante visitaba tu hogar o visitaba su hogar, era considerado un enviado de Dios. En este caso, Zaqueo realmente estaba hospedando al enviado de Dios. Por otro lado, podemos observar que Jesucristo no perdió tiempo con los murmuradores, con los que cuestionaban su acción, que según la historia, pues se molestaron que Jesucristo le prestase atención a un individuo como Zaqueo. Es entendible en cierta forma. Pues Zaqueo, además de ser un cobrador de impuestos, era el jefe de cobradores de impuestos, que en la opinión de los hebreos para ese entonces no era más que un cooperador, un antipatriota, alguien aliado de una forma u otra al imperio opresor, dícese el imperio romano que para entonces oprimía al pueblo hebreo o tenía esa tierra bajo su tutela o cuidado. Mas Jesucristo no presta atención a tal situación y da una respuesta que es bastante oportuna y resaltaré en su momento. Pero también uno puede observar que Jesucristo, en lugar de no perder tiempo con esta gente, por otro lado, resalta cuál es el propósito de su tarea y también lo que sucede en la persona de este hombre llamado Zaqueo. Este es un verdadero hebreo. La pregunta sería, los espectadores, los que estaban cuestionando, ¿lograrían entender el significado de esas palabras de Jesús? Este que era descalificado, despreciado, menospreciado, separado por esa condición, Jesucristo lo califica como un verdadero hebreo, un verdadero hijo de Abraham. Es interesante, pero la razón mayor está en el objetivo de su misión con respecto a Zaqueo, su familia, etcétera, no importando su condición moral, condición social. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo no perdió tiempo con aquellos que cuestionan, con aquellos que creen que tienen el derecho de ser atendidos exclusivamente por Dios por encima de otros. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso vale la pena resaltarlo. Por otro lado, también revisemos un poco lo que tiene que ver con el segundo actor, en este caso, Zaqueo. En el caso de Zaqueo vale la pena que nosotros resaltemos la apertura para acercarse y conocer de Cristo. Independientemente de los obstáculos, este hombre se reinventó y buscó la forma de verlo. Su pequeña estatura no le permitía en medio de la multitud divisar bien al Señor Jesucristo. Se montó en un árbol, como dice la historia, y desde allí contempló a Jesús. Superó cualquier obstáculo para conocer, para oír, saber del Señor Jesucristo. Qué lindo, qué interesante. Por otro lado, la disponibilidad para el cambio. Permítame adelantar algo de ese, antes de ese aspecto. Esa, si se quiere, disposición para responder al llamado de Cristo. Es una actitud bien importante que quiero resaltar de esta historia. Cuando Jesús le dijo, quiero hospedarme o voy a hospedarme hoy en tu casa, la historia dice que salió corriendo y preparó un banquete para él y para sus discípulos, lo que muestra su apertura, lo que muestra su disposición en cuanto a la recepción del enviado de Dios, en este caso Jesucristo. Pero también, en tercer lugar, la disposición para el cambio en el caso de Zaqueo. Cuando él se dirige al Señor Jesucristo y le dice, mire, si he cometido algún error por mi trabajo, estoy dispuesto a resarcirlo, a corregirlo, a enmendarlo, en superar esa situación que es bien desagradable en el contexto en el cual me desenvuelvo. Estoy colocándolo en mis palabras. Pero lo que quiero resaltar es esa disposición al cambio, a el resarcir cualquier daño que él hubiese cometido. Pero también vale la pena entonces percatarse que no solo un hombre como Zaqueo tiene tal libertad, cualquier ser humano que se acerque a Dios tiene tal oportunidad de disfrutar lo que Dios puede hacer en términos de cambio y transformación. En otras palabras, ese encuentro con Jesús comienza a iniciar un largo proceso o un corto proceso de transformación, en este caso en Zaqueo.
Pero ahora, usted puede observar otro detalle. Están los espectadores, el tercer grupo de personajes que acabo de mencionarle. No les agradó, no les simpatizó que Jesucristo le prestase atención al antipatriota, al amigo de los opresores del pueblo hebreo, a este hombre que se había enriquecido con los impuestos del pueblo, etc. Es una muestra de la actitud de muchas personas que consideran que algunos individuos en la sociedad, por su condición moral o su condición social o su posición política o cualquier otra cosa, no tienen derecho de ser atendidos o recibidos por Dios. Como en el caso de Zaqueo, de ser atendidos o recibidos, o en este caso que Cristo le prestase atención a este individuo llamado Zaqueo. Allí Jesucristo sencillamente resalta una vez más el propósito de su misión. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso vino el Hijo del Hombre. ¿Tenía esta gente tal interés? Pues allí tenían también la oportunidad. ¿Qué lecciones existen para ti, para mí, para nosotros en la actualidad? Vamos a hablar del cuarto grupo. En este caso, nosotros. En esta época, nosotros. En este tiempo. Hay varias lecciones. Solo voy a mencionarlas como tal. Uno, concentrar nuestra vida y nuestro trabajo en la misión. Si usted es un mensajero de Dios, concentre su esfuerzo en la misión. Trata de realizar una atención personalizada, una misión asociada a la persona, al objeto de nuestro trabajo, de nuestra misión como tal. Una misión, repito, personalizada. No podemos categorizar, no podemos universalizar el esfuerzo, la estrategia, el trabajo, pero el mensaje debe llegar a cada persona en su propio contexto y en su propia realidad, como en el caso de Cristo a Zaqueo como tal. También tener una especie de acercamiento, o diciéndolo de una mejor manera, un acercamiento al contexto de aquellos con los cuales hemos de desarrollar nuestro trabajo. Jesucristo fue a la casa de Zaqueo. El hecho de ir, de estar con las personas es parte de nuestro oficio, parte de nuestra misión en esta tierra. También concentrar la atención en aquellos que realmente tienen el interés. Zaqueo lo demostró, ¿o no? Pues también hay muchas personas en la actualidad que independientemente de su condición moral, social, política o cualquiera esta sea, tienen interés, el deseo de tener un acercamiento a Dios, pero que desafortunadamente por los estándares, por los perfiles, por los calificativos de nuestras sociedades, a veces estos seres son excluidos y puestos a un lado. Un mensajero de Dios no puede caer en tal trampa ni caer en tal acción como tal. Ahora bien, también es necesario que resaltemos lo siguiente, usted que me escucha, que también forma parte de nosotros en la actualidad. ¿Sabe usted cómo acercarse a Jesús? ¿Tendrá que montarse en un árbol para verle, para escucharle? Pues Él se ha acercado a nosotros. Allí lo expresó, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted también tiene la oportunidad de acercarse, de compartir con Cristo, de tener una experiencia transformadora tal como lo tuvo Zaqueo. ¿Sabe cómo hacerlo? Si no sabe, podemos compartir, podemos dialogar, podemos conversar. Puede contactarme a la información que coloco en pantalla o puede escribirme por el chat o como usted guste, pero estamos a las órdenes. De allí que podemos vernos de nuevo en una próxima historia que impacta, pero que también desafía.